Estas son las noticias del contexto global en France 24. Comenzamos. Emiratos Árabes Unidos retirará sus fuerzas restantes de Yemen, después de que Arabia Saudita respaldara un llamado del gobierno yemení para que abandonaran el país en 24 horas. El Ejecutivo acusó a Emiratos de apoyar lo que llamó la rebelión de los separatistas en el sur del país. En Alemania, un sorprendente robo a un banco sacó de las arcas un botín valorado en al menos 30 millones de euros. Los ladrones perforaron un grueso muro de hormigón y forzaron miles de cajas de seguridad en una sucursal del banco Sparkasse en la ciudad occidental de Gelsenkirchen. Y en Bolivia, los sindicatos se enfrentaron a la policía en La Paz durante protestas contra el decreto del gobierno que eliminó la subvención a los combustibles. El Ejecutivo defiende la medida como clave para garantizar el abastecimiento y aliviar las finanzas del Estado. En el Golfo Pérsico crece la tensión. Emiratos Árabes retirará todas sus fuerzas de Yemen, luego de que el gobierno reconocido internacionalmente y apoyado por Arabia Saudita declarara el estado de emergencia en el sur del país, donde actúan los separatistas, respaldados por Abu Dhabi. Más temprano, Riad bombardeó un cargamento de armas que aseguraron estaban destinadas a los separatistas. El ejecutivo yemení acusa a los Emiratos de apoyar una rebelión en la nación. Veamos. En el puerto de Al-Mukalla, al este de Yemen, vehículos destruidos, aún humeantes y edificios derribados por la explosión. A primera hora del martes, Arabia Saudita, aliada de las fuerzas gubernamentales yemeníes, bombardeó este puerto estratégico. El objetivo, destruir cargamentos de armas destinadas a los separatistas del Consejo de Transición del Sur. Según las autoridades sauditas, estas armas habrían sido transportadas por los Emiratos Árabes Unidos, y el jefe del Consejo Presidencial yemení acusa a los Emiratos Árabes de actuar de forma extremadamente peligrosa al apoyar a los separatistas. Esto supone una escalada de tensiones contra la seguridad y la estabilidad de las provincias de Hafr Marraun y Al-Mahara. Estos ataques se producen en un contexto de fuertes tensiones dentro del bando aliado al gobierno yemení. En las últimas semanas, el Consejo de Transición del Sur, a pesar de ser miembro del gobierno, se ha apoderado de vastos territorios en el sur del país. Sus partidarios piden el restablecimiento de un Estado en el sur de Yemen, donde una República Democrática Popular fue independiente entre 1967 y 1990. Le decimos a la comunidad internacional y a la coalición árabe deben respetar la voluntad de este gran pueblo, que ha encargado a nuestro jefe, el líder Haidar Aus al-Zubaydi, que declare el sur como Estado independiente. Riad ha advertido al CTS contra cualquier acción militar y ha exigido la retirada de sus fuerzas, una petición rechazada por los separatistas. Estas nuevas tensiones debilitan aún más a Yemen, ya devastado por más de 10 años de conflicto, que desde 2014 enfrenta al gobierno apoyado por Riad con los rebeldes hutíes proiraníes y que ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Ahora vamos a Irán, donde por tercer día siguen las manifestaciones en rechazo a la situación económica, en un contexto de devaluación de la moneda y aceleración de la inflación. Desde el gobierno resaltaron que harán modificaciones en el proyecto de presupuesto de 2026 y que responderán a los reclamos. Ramiro Cueva Arberena nos amplía. Movilizaciones por la situación económica en Irán. Por tercer día, los manifestantes salieron a las calles a reclamar por la caída del valor de la moneda nacional, lo cual aceleró la inflación, razones que derivaron en la renuncia del jefe del Banco Central. Ante el malestar de los ciudadanos, el gobierno prometió dar respuestas. El gobierno escuchará con paciencia, incluso si hay voces duras, porque creemos que nuestro pueblo es lo suficientemente paciente, y cuando alzan su voz, la presión que se ejerce sobre ellos es alta. La labor del gobierno es escuchar las voces y ayudarlos a alcanzar un entendimiento común para resolver los problemas que existen en la sociedad. En las principales universidades del país, los estudiantes también dieron su apoyo a los comerciantes que iniciaron las protestas el domingo. El estado económico se volvió delicado en 2025, con una moneda que se devaluó un 69% frente al dólar.
Las preocupaciones y protestas de la gente respecto a los problemas de subsistencia deben ser respondidas con plena responsabilidad y el diálogo, especialmente con representantes de gremios, y la adopción de las medidas necesarias enfocadas en aumentar el poder adquisitivo de la gente y reformar el proceso de toma de decisiones económicas deben ser incluidos en la agenda de los funcionarios ejecutivos. El presidente iraní Masoud Pezeshkian aceptó hacer cambios en el proyecto de presupuesto por ser insuficiente ante la inflación, la cual fue superior al 52% en noviembre y diciembre respecto a la misma época del año pasado. En Alemania, ladrones se llevaron con éxito al menos 10 millones de euros en dinero y 20 más en objetos de valor de las cajas de seguridad del Banco Sparkasse, en la ciudad de Gelsenkirchen. Los autores perforaron un grueso muro de hormigón en una sucursal de la ciudad occidental y luego forzaron miles de cajas aprovechando la calma navideña. La mayoría de las tiendas y bancos en Alemania cierran durante la Navidad a partir del 24 de diciembre. La policía solo descubrió la caja fuerte tras la activación de una alarma de incendios en la madrugada del lunes 29. Es deprimente, es muy sospechoso que nada funcionara, ni una cámara ni un detector de movimiento, de hecho nada funcionaba, todo estaba apagado. Hoy en día vas al supermercado, quieres comprar un filete y está enumerado, no puedes llevártelo sin más, primero tienes que escanearlo, y aquí tienes un banco que se supone es el lugar más seguro del mundo y nada, eso es frustrante. En Colombia, la decisión del gobierno de Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo para 2023 en un 23% ha provocado reacciones dispares tanto en la ciudadanía como en los diferentes sectores políticos. De un lado, el Ejecutivo y sus seguidores aseguran que la medida es histórica y que mejorará las finanzas de las personas empobrecidas. Aunque en la otra orilla, la oposición y parte de la ciudadanía argumentan que el alza es desmedida y tendrá efectos económicos adversos. Diego Bassani nos trae más detalles. El aumento del salario mínimo desata la polémica en Colombia, luego de que este lunes el presidente Gustavo Petro anunciara un incremento del 23% en el sueldo mínimo que recibirán los empleados formales en 2026. Algunos ciudadanos temen que la decisión de la Casa de Nariño encarezca los bienes y servicios de primera necesidad. Pues yo creo que nos va a afectar porque así como él le sube el salario, así le va a subir a todo y nos afectan todo, es como si no hiciera nada. Aunque otros piensan que la medida mejorará la calidad de vida de la población empobrecida. Bueno, me parece súper bueno porque pues lo que decía Petro es que el salario es vital, o sea, si uno tiene un sueldo es para ganarse, pues para vivir, claramente. Pero... Entre tanto, economistas como el exministro de Hacienda del gobierno de Iván Duque, José Manuel Restrepo, argumentan que el anuncio del gobierno Petro tendrá efectos negativos para las finanzas del país. Aumentos del salario mínimo muy por encima de la inflación y productividad. No son neutros ni gratuitos y solo significan más pobreza para todo el país. Elevan la informalidad, el rebusque, reducen el empleo formal, presionan el déficit fiscal y aumentan la deuda pública. Por su parte, el Ejecutivo esgrimió que el alza del salario mínimo acarreará el crecimiento del consumo y del PIB del país en los próximos meses y aseguró que el incremento no tendrá efectos negativos en términos de empleo. En la otra orilla, miembros de la oposición denunciaron que la medida del Ejecutivo tiene motivos políticos, ya que el 2026 será un año electoral, y anunciaron que demandarán el decreto ante el Consejo de Estado. Seguimos en América Latina. Sindicatos bolivianos protagonizaron enfrentamientos con la policía en el centro de La Paz durante protestas contra el decreto del gobierno que eliminó la subvención a los combustibles, una medida que elevó hasta el 162% el precio del diésel. El ejecutivo de Rodrigo Paz, que había anunciado esta medida desde campaña, defiende que es fundamental para garantizar el abastecimiento y aliviar las finanzas del Estado. Hemos sido reprimidos con balines, con armas, compañeros. Nosotros estamos luchando por un justo razón, por Bolivia. Vamos a luchar hasta los últimos, hasta hacer abrogar este decreto maldito. Y vamos a Nueva York. Zoran Mandani asumirá este 1 de enero en el cargo de alcalde de Nueva York, en una pequeña ceremonia privada que tendrá lugar en la antigua y abandonada estación del metro Old City Hall, situada bajo el ayuntamiento de la ciudad. Asistirán su familia, algunos funcionarios y la fiscal general de Nueva York, Leticia James. El nuevo alcalde verá la histórica estación como símbolo de los objetivos de su administración. Jesús Yajure con los detalles. Zoran Mandani a días de tomar posesión como alcalde de Nueva York.
Mientras miles de neoyorquinos celebren el Año Nuevo en Times Square, el demócrata prestará juramento en una pequeña ceremonia privada en la antigua estación de metro de Old City Hall, situada bajo el ayuntamiento y que fue cerrada y abandonada desde 1945. Mamdani ha dicho que ve el lugar como un símbolo de los objetivos de su próxima administración. Cuando la estación Old City Hall abrió sus puertas en 1904, era un monumento físico a una ciudad que se atrevió a ser hermosa y a construir grandes cosas que transformarían la vida de los trabajadores. Esa ambición no tiene por qué ser un recuerdo confinado únicamente a nuestro pasado. La histórica estación, conocida por su arquitectura abovedada, cerró debido a la baja cantidad de pasajeros y a su plataforma curva que la hace inadecuada para trenes largos. En días recientes, Mamdani designó parte de su gabinete y se reunió con neoyorquinos de a pie a los que escuchó y atendió en el Museo de Queens en largas jornadas similares a la obra El artista está presente de la creadora de arte conceptual y del performance, la serbia Marina Abramovic. La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, será quien le tomará el juramento. Es un honor para mí tomar juramento a Zoran Mamdani en la estación de metro Old City Hall en los albores del nuevo año. Nuestro metro nos conecta a todos y representa exactamente aquello por lo que lucha nuestro próximo alcalde, una ciudad en la que todos los neoyorquinos puedan prosperar. Tras la ceremonia de toma de posesión de Mamdani, los neoyorquinos podrán celebrar en una fiesta callejera que tomará una sección de la calle Broadway y que será gratuita para todos los neoyorquinos. El líder golpista de Guinea, Mamadi Doumbouya, fue elegido presidente según los resultados provisionales anunciados este martes. Según las autoridades, Doumbouya obtuvo el 86,72% de los votos, una mayoría absoluta que le permite evitar una segunda vuelta. El excomandante de las Fuerzas Especiales tomó el poder en 2021, derrocando al entonces presidente Alpha Conde, quien ocupaba el cargo desde 2010, en uno de los 9 golpes de Estado que han transformado la política en África Occidental y Central desde 2020. Y en deportes, la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones va llegando a su final. Este martes hubo 4 partidos y ya se conocen algunos cruces a la siguiente fase, además de la inesperada clasificación de una nación que nunca antes había logrado entrar entre los 16 mejores. Nuestra enviada especial, Natalia Ruiz Giraldo, nos cuenta los pormenores de esta jornada. Ya conocemos a las 16 naciones clasificadas para los octavos de final de esta competición. Esta noche aquí en el estadio Al Medina de Rabat, la República Democrática del Congo ganó 3-0 a Botsuana y pasó a la siguiente ronda como segunda de su grupo, el grupo D. Es Senegal la que se queda con la cabeza de este grupo tras vencer 3-0 a Benín. Más temprano el día de hoy tuvimos también la clasificación de Túnez y de Tanzania. Ambos equipos se enfrentaron en el partido más soporífico que hemos visto en esta competición, un empate 1-1 que les permite avanzar a la siguiente ronda y sobre todo a Tanzania de hacer historia porque pasa con solo 2 puntos como uno de los mejores terceros y sin haber ganado un solo partido. Este miércoles, último día del año, y no tendremos mucho drama ni grandes sorpresas, pero sí nos permitirá conocer cuáles van a ser exactamente los cruces de esos octavos de final. Habrá, eso sí, una disputa por la cabeza del grupo F entre 2 equipos y habrá que ver entonces 2 partidos para saber qué ocurre allí. Será Camerún que va a enfrentarse a Mozambique y Costa de Marfil, los marfileños vigentes campeones que lo harán ante Gabón, selección ya fuera de esta competición. Fin del informativo. Esto es France 24. Buenas noches.